Bueno, este es el primer video que me gustaría compartir con ustedes. Mi nombre es Antonio, mexicano-canadiense. Tengo un poco más de 25 años de estudiar budismo. Sin embargo, no quisiera yo enfocarlo desde el punto de vista de verlo como budismo, puesto que no quiero hablar de budismo. No se va a hablar de Buda, de las enseñanzas, si es una religión o no lo es, que no lo es para mí, sino simplemente quisiera compartir con ustedes algo de lo que yo he aprendido de cómo funciona la mente. Eso lo he aprendido del budismo, por eso lo menciono, porque las enseñanzas provienen de ahí. Poco a poco, algunos de los grandes maestros que he tenido la fortuna de tener me han guiado para poder observar y darme cuenta cómo identificar mi mente, cómo conocer mi mente, cómo cambiar mi mente y cómo darme cuenta del continuo mental que actualmente tengo. Entonces, decidí hacer este video al cual quisiera llamarle Diálogo con mi yo. Ya que yo creo que de lo más importante a lo que se enfoca este conocimiento de la mente es a el yo, a conocer el yo, a identificar el yo y ver de todas las formas posibles que pudieran mencionarse de cómo el yo interactúa absolutamente con todo y con todos, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en cada palabra, en cada imagen, en cada deseo, en cada ilusión, en cada enojo, en cada forma de verse a sí mismo y a los demás. El yo juega un papel extremadamente importante. Entonces, esto, para no decir que es una como clase, porque no soy un maestro calificado, como lo son mis maestros, yo solo quiero compartir con ustedes lo que he aprendido y compartir ese aprendizaje con ustedes. Si alguna de las ideas que yo he de expresar en este video les sirve a alguno de ustedes, qué bueno. Si están en desacuerdo con ellas, bueno, pues me gustará saber que fue una razón para que ustedes creen un proceso mental de analizar esos conceptos que yo estoy manifestando. Entonces, vamos a hablar del primer video de diálogos con mi yo. Primero, ¿en dónde está mi yo? ¿Está en mi mano? No, porque si no tengo mano, pues ahí sigue mi yo. ¿Está en los pies? No, porque hay quienes no tienen pies, desafortunadamente, y tienen un yo. ¿Está en los ojos? Tampoco. ¿Está en el cerebro? Tampoco. La ciencia no ha podido determinar un yo en alguna parte física de la persona. Algunos podrán decir que el yo está en la mente. Bueno, si está en la mente, entonces eso nos lleva a una conclusión inmediata. El yo
es mental. Y si el yo es mental, entonces todo está relacionado con la forma en que nosotros conceptualizamos ese yo en la mente. Quiero aclarar que este tipo de conversaciones que yo haga es como si estuviera hablando en voz alta. Podré cambiar, podré decir estoy equivocado o no estoy equivocado, o mejor pienso que esta manera pudiera ser más apropiada para expresar lo que quiero decir. Espero que en ese sentido se tome como si fuera una conversación en voz alta que estoy teniendo conmigo mismo. Entonces, el yo es mental. El yo está constantemente reforzado con muchas actividades que tenemos, con todas las personas que interactuamos. Si alguien dice, oye Antonio, ¿dónde estás? Inmediatamente la mente se autopercibe como ese yo, porque están refiriéndose a ti. Mucho de esa forma de ese yo que tenemos es por el hábito y la costumbre de las personas que nos rodean. Tu madre te dice, hijo, está reforzando el yo. No solo el yo de hijos, el yo de ser tú, Antonio. Tu pareja te dice, amor, está reforzando en ti una presencia en la mente de esa persona. Tus hijos te dicen, papá, están reforzando en ti el concepto de papá, y al tú reforzar ese concepto de papá o al verte como papá, nuevamente estás creando el hábito de verte a ti mismo como un yo. El interactuar con todas las personas ciertamente cada vez está reforzando más y más la idea de un yo, y no solo la refuerza, crea muchas más facetas de ese yo. Porque si yo tengo una carrera y soy un abogado, licenciado, ¿cómo está usted? La faceta del yo abogado está siendo reforzado por algunas personas. Papá, la faceta del yo padre está siendo reforzada por otras personas. La faceta del yo doctor, la faceta del yo ingeniero, la faceta de yo religioso, sea cual fuere la religión que uno tenga, está reforzando un concepto con lo que nosotros nos identificamos. Hemos creado esa forma de autoapreciarnos. Es una forma de autoapreciación, es una forma con la que estamos acostumbrados y solidificamos cada vez que estamos conviviendo con alguien más. Todos los amigos o amigas que conoces y te llaman por tu nombre, si eres deportista, el yo deportista, el yo, en mi caso soy nadador, el yo nadador. Y cada vez que voy a la alberca y estoy con el entrenador o la entrenadora, hola Antonio, ¿cómo estás? Están reforzando tu yo. La mente en todo el día está continuamente bombardeada por ideas que están cada vez más solidificando el concepto y la idea de yo en ti mismo. Lo que hace prácticamente imposible ante la cantidad de hábito, ni siquiera hora tras hora, minuto tras minuto, de todas las personas con las que interactuamos, que están solidificando cada vez más ese yo. Y ese yo fue creado desde chiquito. O sea, desde que nacías te decían, tú eres Antonio. Tú
eres mi hijo. Entonces la mente empieza a crear algo con que identificarse, porque te enseñan a identificarte con algo. Entonces empiezas a crear una personalidad, una imagen de ti mismo. Tú eres así, tú eres mi hijo, él es tu papá, él es tu mamá, él es tu hermano. El yo tiene un hermano, el yo tiene un papá, el yo tiene... Desde ahí se empieza a fortalecer cada vez más. Se dice que uno conoce realmente los alcances y conoce a profundidad su mente cuando uno es capaz de remover muchas de esas facetas que el yo ha construido. Porque al final podríamos ver qué es nuestra mente, cómo funciona nuestra mente, de qué está hecho nuestro continuo mental si removemos ese yo. Y si removemos ese yo, entonces, ¿qué pasa con todos los sentimientos de ese yo? Yo, Antonio, pienso que esto es correcto. ¿Quién lo piensa? Yo. ¿Qué parte de ese yo? Bueno, pues esta es una de las primeras pláticas. Vamos a seguir poco a poco hablando del yo, cómo identificarlo, conocerlo y conocernos a nosotros mismos a través de estas pláticas con el yo. Espero les haya gustado y mucha suerte.